Una serie de animación no es nada fácil de hacer. Sin embargo, en este video te presento la quinta parte de 40 errores absurdos y cosas sin sentido de Miraculous Ladybug temporada 4, de los episodios más recientes. Si no has visto la parte 1, 2 y 3, te la dejo en la descripción de este video. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! A Miraculous Ladybug le gusta reciclar y tal es el caso con estos dinosaurios, ya que si prestas atención podemos ver que tienen una pulsera, misma pulsera en el que fue akumatizado Animan, el padre de Alia. En el episodio de Animan, este se convierte en un dinosaurio y en el mismo dinosaurio podemos ver la misma pulsera. Claramente reciclaron el diseño de este animal. De todos los Miraculous, el único que no cambia a modo camuflaje es el de Alia, ya que todos los portadores cuando se destransforman, incluso Ladybug, su Miraculous cambia a modo camuflaje, pero con Alia su Miraculous sigue igual. Es bastante extraño, ya que otras ocasiones sí está en modo camuflaje y otras veces no. Bueno, quizás es un error de los animadores y se les olvidó este pequeño detalle. Algo que no tiene sentido es por qué Shadowmoth no akumatizó a Nino en la noche, sino hasta el otro día. Quizás Shadowmoth se fue a dormir temprano o qué pasó ahí. ¿Alguien más ya había notado que Nino tiene las patas chuecas? Este podría tratarse de un error, pues podemos ver que Nino tiene las uñas pintadas de color blanco, pero minutos después sus uñas ya no están pintadas. Cuando Shadowmoth manda el Akuma para Nino, podemos ver que trae el bastón más aparte el abanico cuando ni siquiera lo utilizó. Además aparece mágicamente porque suelta el Akuma y cuando la toma cambia ya tiene el abanico. Vaya error de coordinación, yo me pregunto dónde se guardan las cosas Shadowmoth, pero bueno, es una pregunta que no tiene respuesta. Este error ocurre en la transformación de Cat Noir, ya que si prestamos atención, el antifaz ya no solo cubre los ojos, sino que le cubre toda la cara. Y vaya que se ve bastante extraño. Marinette y Alia escuchan desastres en la calle, por lo que deciden asomarse. Y las únicas personas que podemos ver es a Alia, Marinette, Mark y Nathaniel. Pero cuando la toma cambia, mágicamente aparecen Max, Rosita y Alex. ¿En qué momento aparecieron? Simplemente salieron mágicamente. Se supone que las lágrimas de Rocketeer son explosivas y explotan en cualquier contacto, pero ¿por qué cuando Alia toca la lágrima de Rocketeer, esta no explota cuando tuvo que explotar? Simplemente no tiene sentido. Cuando Nino tiene sospechas de que Alia lo traiciona con Cat Noir, este le cuenta a Adrien. Sin embargo, por la noche Cat Noir visita a Alia para aclarar las cosas y saber la verdad. Y justamente en esta escena podemos ver que el anillo de Cat Noir aparece en forma desactivada o modo camuflaje. Claramente esto es un error porque su anillo debe estar activado. Esto sucede muy rápido, pero no importa porque después es corregido. En el episodio de Megalich, cuando Milene se encuentra a Marinette en el pasillo, las dos se van a esconder a las alcantarillas. Pero en esta escena, cuando Milene jala a Marinette, podemos ver que el saco de Marinette ha atravesado su cuello. ¿O qué rayos ha pasado aquí? De igual forma, en el episodio de Megalich, cuando llegan todos los héroes, especialmente en Vesperia, podemos ver cómo su trenza atraviesa su cuello, lo cual, si me lo preguntas a mí, resulta bastante perturbador. En el episodio de Crocodile podemos ver que Milene tiene sus 3 pines, lo cual no tiene sentido ya que en el episodio de Megalich fuimos testigos de que le regaló uno a Marinette y Crocodile va después de Megalich, lo cual claramente es un error. Al parecer a los animadores se les olvidó este pequeño detalle. En este mismo capítulo, cuando Marinette habla con Yuleka por unos segundos, podemos ver que el cabello de Yuleka atraviesa su cachete. Este video debería llamarse Cosas que atraviesan a los personajes de Miraculous. Sabemos que a Miraculous Ladybug le gusta reciclar y todos los regalos que reciben Yuleka y Luca son los mismos del capítulo Zombicito. Claramente esto es reciclaje. Durante muchas escenas podemos ver que a Zoe le hace falta la flor que tiene en su blusa. La primera ocurre desde el ángulo en que Luca mira a Marinette. Podemos ver cómo a esta le hace falta la flor. Y la segunda ocurre en una escena de paneo cuando Yuleka se siente culpable. Nuevamente podemos darnos cuenta de que la blusa de Zoe no trae la flor. Además de que la animación se ve rara, especialmente en sus ojos. Pero las cosas no solo desaparecen con Zoe, sino que también con Milene, pues en esta escena podemos ver que Milene ya no trae los pines, pero después estos colgantes aparecen mágicamente. Vaya que en este capítulo aparecen y desaparecen las cosas. ¿Ya lo habías visto?
Cuando todos abrazan a Luca, de igual forma podemos ver que a Zoe le hace falta la flor en su blusa. Algo que no tiene para nada de sentido es que Ladybug se sube a la Torre Eiffel y minutos después podemos ver que detrás de Jagged Stone está otra Torre Eiffel. Pues ¿cuántas torres Eiffel existen en Miraculous? Claramente esto es un error. Además, ¿qué onda con los pies chuecos de Jagged? Cuando Tigresa Púrpura y Ladybug bajan, Cat Noir usa su bastón para que se puedan sostener, pero si te das cuenta podemos ver que Cat Noir tiene dos bastones. Seguramente muchos dirán que no es un error porque su bastón se puede dividir en dos partes. Sin embargo, si lo hubiera dividido, este no se hubiera alargado, así que sí es un error de animación. Otro error que sucedió que todos se dieron cuenta durante el estreno del episodio es que cuando Ladybug purifica el Akuma, su yo-yo no tiene brillo. Claramente esto es un error porque el brillo del yo-yo siempre está presente en todos los episodios. Al parecer a los animadores se les olvidaron los efectos especiales. Y bueno, esto tiene una explicación ya que como sabemos Mundo Globe fue el canal que estrenó este capítulo y un director nos dijo que la versión del capítulo que estrenó Mundo Globe aún no estaba finalizada en animación. Y es por esto que vemos muchos errores en el episodio de Crocodile, pero nada en comparación con Megalich. Al inicio del capítulo Megalich, Marinette se despierta por el ruido de las máquinas. Acto seguido, Marinette procede a ponerse la almohada y cuando gira podemos ver que su mano está completamente deformada. ¿O qué rayos le ha pasado a su pobre muñeca? Algo que no tiene sentido es que se supone que nuestra querida Marinette se levantó por el ruido de las máquinas que hay en la calle. Pero cuando Marinette sale podemos ver una única máquina que ni siquiera está en funcionamiento. Además escucha muchísimas máquinas. Há algum tempo, durante nosso programa de lixo no espaço. Ruido de muchas máquinas y solamente hay una, además que ni siquiera está funcionando. Simplemente esto no tiene sentido. Aquí ocurre algo súper extraño con el short de Iván. ¿Por qué rayos su short hace ese tipo de ondas? ¿Un error de animación tal vez? En esta escena cuando Marinette se levanta podemos ver que su mochila atraviesa la materia. Por otra parte, cuando Mylène lleva el cartel tan solo vean su pobre dedo. O está deformado, lesionado o mal animado. En el anuncio del alcalde Bourgeois sobre el proyecto Oxígeno podemos ver a una de las hermanas de Alia. Sabemos que a Miraculous le gusta reciclar las cosas y los personajes y con esto no podría ser la excepción, además de que esta tiene cabello rubio cuando las hermanas de Alia realmente lo tienen oscuro. Tal vez no es un error como tal, pero sí un reciclaje. Según por lo que hemos visto, la mamá de Layla y Clara son la misma persona y aquí podemos ver a las dos. En la escena de Shadow Mode podemos ver que va a liberar una Mog, pero ¿dónde rayos está el abanico? Lo único que podemos ver es su bastón. Inclusive desde otros ángulos no se alcanza a ver nada. Pregunta sin respuesta, ¿dónde se guardan las cosas Shadow Mode? Los ojos viscos son algo que siempre veremos dentro de Miraculous y no podría ser la excepción con Mylène. Tan solo vean sus pobres ojos. En esta escena, Marinette baja junto con Mylène a las alcantarillas, y para que Marinette pueda quedarse sola y transformarse decide asustarla, haciéndose pasar por una afectada de Megalich, por lo que se toca la cabeza, pero justo aquí parece que literalmente se arrancó la cabeza, lo cual resulta bastante perturbador. Cuando Ladybug invoca el amuleto encantado, podemos ver que los ojos se alcanzan a ver en la mano, al igual que en la parte final. ¿Qué clase de error es este? Y aquí viene un error súper grande y peor del episodio Megalich. Incluso podría ser el error más grande de Miraculous Ladybug. Es que de verdad, chicos, este error está tremendo. Podemos ver que Ladybug tiene 3 coletas. Así es, 3 coletas. Un error súper grande y a la vez gracioso. Y lo peor de todo es que sus coletas están disparejas. No solo bastó con tener 3 coletas, sino que 2 de ellas están largas y otras de la corta. De verdad, qué error de animación tan tremendo. Y no solo aquí aparece con 3 coletas, sino que cuando está a punto de lanzar el Miraculous Ladybug también aparecen las 3 coletas. En la batalla final, Pegasus abre el portal de teletransportación. Acto seguido, Vesperia se lanza y justo aquí podemos ver un súper error en el brazo de Vesperia. Cuando activa el poder de veneno, literalmente su brazo parece Globoflexi de esos que hacen los payasitos. Es que, mano, o sea, vean su brazo, se ve súper raro.
Al final del capítulo, Ladybug lanza el Miraculous Ladybug, por lo que vuelve su disfraz original, es decir, sin coletas largas y sin más patrones negros. Pero también ocurre un error muy grande, pues cuando entrega el amuleto al alcalde Ulloa podemos ver que sigue con el disfraz de guardiana, cuando no debe ser así. Incluso cuando Ladybug le da el amuleto de protección a André, podemos verla con su traje normal, pero cuando la toma cambia podemos verla con un traje totalmente diferente, es decir, con el traje de guardiana. Y nuevamente cuando la toma cambia vuelve a aparecer con su traje normal. Ya en la escena final, en las alcantarillas, Mylène le regresa el Miraculous a Ladybug, y si prestamos atención, Mylène tiene 3 broches cuando deberían ser 2, ya que recordemos que al inicio del capítulo Mylène le dio uno a Marinette para que no tuviera miedo. Y sí, seguramente están pensando que Marinette se la regresó, pero no fue así, ya que hasta el final del capítulo Mylène ya no lo trae. Así que no hay excusa, esto es un error de animación y de continuidad. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber dándole un like y coméntame qué opinas de todos estos errores. ¿Ya los habías notado? Son realmente impresionantes. En la sexta parte será en el episodio de Wishmaker, que también está lleno de errores. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita, Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!